Una vez más quiero saludarte en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en este programa de Me Gustaría Saber. Aprovechamos a desearles unas felices fiestas y un pronto nuevo año. Estamos ya llegando al fin del año. Espero que todos se encuentren bien de salud, disfrutando de la compañía de su familia, pero sobre todo disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a tener un episodio más de Me Gustaría Saber y me encuentro a mi derecha con el pastor Dr. Luis Fernando Manrique, pastor de la Iglesia Hispana de Oakland, aquí en California. Bienvenido, pastor, al programa. Un privilegio poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación y compartir con ustedes, eruditos de la palabra. Gracias, pastor. Es nuestro gozo poder tenerlo con nosotros. Amén. Una vez más. Y a mi izquierda tengo una vez más al pastor Esteban Born. No necesita presentación, pero siempre lo hacemos. Le apreciamos, pastor, fundador, orador de este ministerio. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un placer estar en este programa porque queremos saber qué está pensando la gente. Así es. Y la única forma de saber es recibiendo las preguntas que nos hacen. Es correcto. De hecho, este se ha convertido en nuestros programas favoritos. Justo por eso, porque podemos interactuar de una manera más directa con las personas, saber qué están pensando y a la vez nos ayuda a profundizar más en las Sagradas Escrituras. Algunas preguntas son muy complejas y requieren bastante investigación para poder responderlas. Bien, antes de comenzar, quiero recordarles que si desean enviar sus preguntas, lo hagan a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Trate de hacer preguntas que no se hayan respondido en este programa. Todas las preguntas que ya se han respondido las pueden encontrar en nuestra aplicación que se llama Zoom TV. La puede descargar gratuitamente. Crea una cuenta gratis también con su correo electrónico y allí podrá tener acceso a no solamente el programa de Me Gustaría Saber, sino a todas las series que tenemos allí e incluso las guías de estudio del pastor Esteban Born. Bien. Vamos a comenzar entonces con una palabra de oración. Pastor Manrique, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos que tu Espíritu se manifieste en este lugar. Amén. Con los que estamos aquí en este panel para poder responder cada una de las preguntas. Pero que también tu Espíritu se manifieste al otro lado de la pantalla, donde las personas están, Señor, viendo la televisión, viendo los dispositivos, escuchando este programa. Me gustaría saber que tú toques sus corazones, amplíes su entendimiento y que juntos crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, Amén, para poder de esa manera imitarte a ti, ser como tú y prepararnos para disfrutar de la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Bien, la primera pregunta aquí nos la hace Latvia Santana. Nos dice: buenas tardes. Con respecto a la resucitación, en realidad sería resurrección. Sería resurrección. Cuando venga el Señor Jesucristo y resucitemos y ocurra la transformación, ¿no reconoceremos a nuestros familiares, padre y madre? Muchas gracias y muchas bendiciones. Una muy buena pregunta. En otras palabras, la pregunta dice si cuando resucitemos nos vamos a reconocer. ¿Okay? ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Qué dice la palabra? Bueno, yo pienso que la respuesta no es muy complicada. Simplemente por sentido común, pues nos deja ver que tenemos que reconocer a las personas. Correcto. Porque nosotros no vamos a vivir aislados en el cielo, llegar a un lugar donde no conozco a nadie. Así que ya el sentido común nos diría que tendríamos que hacerlo. Pero la palabra de Dios y el espíritu de profecía nos hablan acerca de eso, ¿verdad? Quiero usar una cita que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, que amplía y nos va a sacar de esta inquietud que tiene nuestro televidente, que aparece en Deseado de todas las gentes, página 744, el párrafo 3, y dice de la siguiente manera: la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así
como somos conocidos en la luz radiante que resplandece del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Pienso que está claro, ¿verdad? Sí. Muy clarito. Está claro. O sea, Claro, la cita. vamos a reconocer, por la cita parece que nuestra habla va a ser la misma, parece que nuestros modales van a ser los mismos. Qué bueno pulir nuestros modales en la tierra, ¿verdad? Para que así los Amén. podamos tener en el reino de los cielos. Amén. Y De paso, es interesante, pastor, en la cita que leyó, que dice que el semblante era familiar a los discípulos. ¿Qué significa la palabra semblante? ¿No se refiere al rostro? su rostro. Es decir, que el rostro era semejante al Sí. rostro que ellos conocían. Claro, sin embargo, me llama la atención que usa la palabra familiar y no usa la palabra idéntico. Y vale la pena hacer énfasis en esto porque el cuerpo con el que saldremos de las tumbas será un cuerpo glorificado. Por ejemplo, yo tengo la nariz torcida. Cuando yo salga de la tumba, mi nariz va a estar derecha. Y de hecho, la cita lo decía, Claro, los defectos. los defectos. Pero el semblante es el mismo. Pero el semblante será familiar a las personas. Van a poder reconocerlo, identificarme. van a Van a poder reconocer, reconocer. claro que sí. Yo no tengo cabello ahora y cada día tengo menos, ¿cierto? Así que, pero voy a tener una tremenda melena, una tremenda cabellera el día que quizás salga de la tumba. Así que mi semblante a eso se refiere, será similar. Exacto. Posiblemente, si yo muero ahora y resucito con el semblante de cuando tenía 30 años, ahora tengo 50 años, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos se toman en cuenta para decir que tendremos un cuerpo correcto. glorificado como la palabra del Señor lo presenta en 1 Corintios 15, del verso 51 al 54. Sí. No va a resucitar con el semblante de Daniel. No, será mi semblante. Hay un texto que el de Jesús es muy bueno, y yo creo que ese es suficiente, pero también un texto que parece que hace una alusión indirecta, y es Mateo 8, versículo 11. Mateo 8, versículo 11. Este Jesús hablando, y Jesús dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Me pregunta, de acuerdo a este texto, en el cielo vamos a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dice que nos sentaremos con él. Es decir, que ellos, aunque nosotros no los conocimos en persona, pero habrán personas en el cielo que los conocieron a ellos, que vivieron en su tiempo y van a decir: ese es Abraham, y nosotros vamos a ir donde Abraham, vamos a ir donde Isaac, a Jacob, y nos sentaremos con ellos. Es decir, vamos a ser una familia celestial y cada uno va a presentar, mire, le presento al pastor Manrique, predicamos juntos muchos años después, 2000 años después de la cruz. Ah, pero no, nosotros vivimos en esta época. Les presento a este patriarca, gran hombre de Dios, y va a ser algo muy bonito. Este texto demuestra la camaradería que va a haber en el cielo, rostros familiares con las personas que serán salvas. Y quién sabe cuánto tiempo tendremos que estar conociendo a la gente que no conocimos, porque es una muchedumbre que nadie puede contar. Imagínese. Entonces vamos a estar por muchísimos años llegando a conocer a la gente y conociendo su nombre. Porque hoy en día... Bueno, tendrán un nombre nuevo. Sí. Bueno, el nombre, sí, el nombre nuevo, aunque dice Abraham, Isaac y Jacob. Aquí dice exacto. Pero yo cuando viajo, no falta gente que venga: ay, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos encontramos en tal y tal lugar, en tal y tal fecha. Y de verdad que yo no me acuerdo, porque son muchedumbre de personas. Es más fácil para ellos acordarse de mí que yo de ellos. Desde luego. Pero cuando estemos en el cielo, vamos a tener una mente súper capaz de recordar los nombres de todas las personas que llegamos a conocer. Eso va a ser espectacular. Ahora, un texto que usa el Espíritu de Profecía para decir que vamos a conocer como seremos conocidos es 1 Corintios 13 y el versículo 12, a donde dice: ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, conoceré a alguien como fui conocido.
de esa manera lo interpreta el espíritu de profecía. Así que sí, vamos a reconocernos y vamos a... Excelente. ¿Quién sabe cuánto vamos a recordar los viejos tiempos? Tal vez las cosas buenas, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante. Bueno, nosotros esperamos que a través de este programa muchas personas puedan llegar a la salvación. Y Amén. quizá en el cielo ustedes nos dirán, los veíamos y me gustaría saber. Nos acordamos de ustedes. Bueno, esperamos que eso sea y que nosotros también aquí podamos estar entre esos salvos. Amén. Muy bien, la siguiente pregunta viene de Aarón Martínez. Dice, buen día, pastor. Gloria a Dios por su programa y su canal. Felicidades por su ministerio, que el Señor le bendiga y le dé sabiduría para seguir amando cada día más, es mi deseo y oración. Me llamo Aarón Martínez de Honduras, soy adventista de nacimiento, tengo una niña de 6 años y mi esposa la quiere bautizar lo antes posible. ¿A qué edad se debe bautizar un niño? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Qué nivel de madurez debe tener? ¿Qué conocimiento mínimo debería tener la niña? Si fuera su hija, ¿a qué edad la bautizaría? Yo me pregunto, y claro, no conozco a la persona que está haciendo esta pregunta, pero menciona que la esposa quiere bautizar a el niño lo antes posible. Me pregunto si posible ella viene de un trasfondo católico, a donde hay que bautizar al niño súper temprano para quitarle la mácula de pecado original. No sé si es así, claro. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a las preguntas? Pues son 4 preguntas que él está haciendo. Bueno, yo sé que el pastor Manrique tiene mucha experiencia con este punto y tiene algunas citas que quiere compartir con nosotros. Sí, quiero comenzar diciendo que la primera pregunta, la edad. Vamos a ir una por una, ¿está bien? Bien, ¿a qué edad se debe bautizar un niño? Sí, el niño se puede bautizar a la edad en que él pueda tomar su decisión. Y un niño puede tomar decisiones y puede discernir entre lo bueno y lo malo según la ciencia de hoy a partir de los 7 u 8 años. Antes no. Pero lo curioso es que eso lo dice la psicología moderna hoy. Pero yo encuentro eso mismo en la Biblia. Miren, por ejemplo, quiero hablarles de 2 reyes. Uno de ellos es el rey Joás. Segunda de Reyes, capítulo 12. Y voy a leer primero el 11. Segunda de Reyes 11, verso 21. Segunda de Reyes 11, 21. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? 7. Ahora, la pregunta es, ustedes conocen la historia, ustedes saben que al niño lo tuvieron escondido, porque Atalía quería matar al niño. Y la pregunta es, ¿por qué no pusieron al niño a gobernar antes? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta que llegara a los 7 años? Porque el niño no podía tomar decisiones por sí mismo sobre el gobierno como rey, sino hasta que tuviera una edad para eso. Y aquí lo ponen a los 7 años. Luego tenemos otro rey, el rey Josías. ¿Y Josías cuántos años comenzó a reinar? 8. De 8 años. Ahora, esos 2 casos a mí me ilustran a las claras que se necesita una edad mínima en donde el niño pueda tomar sus propias decisiones. Yo estoy en desacuerdo con la madre que quiere bautizar a su niña, porque la madre no debe bautizar a la niña, es la niña la que debe tomar la decisión de bautizar. Correcto. Y lo vamos a ver en las siguientes respuestas que vamos a dar a las otras preguntas. Además, también tenemos citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana Juay habla de que un niño puede tomar decisiones por sí mismo después de los 8, 10 o 12 años, pero no habla de fechas anteriores. Así que yo encuentro, número 1, soporte bíblico para poder decir que debe ser cuando el niño tenga uso de razón. Y tenemos los casos de Joás y de Josías. Número 2, tenemos también el argumento de lo que hoy plantea los estudiosos del comportamiento humano, que solo después de los 7 u 8 años ya alguien tiene uso de razón. Pero número 3, tenemos también el argumento del Espíritu de Profecía que nos habla en relación con eso. No tengo la cita aquí, pero voy a buscarla en este instante para poderla leer mientras ustedes vamos mirando la siguiente pregunta. Yo la tengo aquí. Un punto importante, y es que yo he hecho llamados al bautismo y hay niños de 3 y 4 años que responden al llamado. Sí, claro. No significa que porque ellos están decidiendo en ese momento que se quieren bautizar, que en realidad están listos para el bautismo.
Tiene que ser a una edad en que el niño pueda escoger bautizarse y que entienda lo que significa la ceremonia plenamente. Correcto. Porque si no, y por eso yo creo que no se debe bautizar a un niño, al menos que se le dé estudios bíblicos antes. Debe estar muy instruido en las doctrinas de la iglesia, como cualquier adulto, debe poder entender lo que está haciendo y entonces bautizarlo. De hecho, la hermana White, y estoy tratando de encontrarlo, hay una sección, quizá el pastor Manrique también está buscando esa sección, en el libro de Conducción del Niño, donde se habla de la membresía de los niños en la iglesia. Voy a leer las citas, yo ya las tengo aquí. Ok, muy bien. Donde ella habla que uno de los requisitos principales también es la conversión. Es decir, entonces el niño debe tener la suficiente madurez, a su edad desde luego, para entender qué es lo malo y qué es lo bueno, y poder decidir por lo bueno y experimentar una conversión. Bueno, antes de pasar, porque ya quizás Pastor Miranda está entrando ya a los requisitos. Los requisitos. Pero antes de los requisitos quiero que quede claro el tema de la edad. La parte de la edad, muy La bien. parte de la edad quiero que quede clara, ¿no? Entonces dice, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 150. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. Y ahora dice, no mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, Pastor Bor, usted acaba de decir lo que yo comparto. A los niños hay que darles estudios bíblicos. Correcto. Si son debidamente instruidos, los niños, aún los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Pero mire que ella está poniendo una edad. Ella está diciendo 8, 10, O 12. Entonces, por ejemplo, mis hijas, bueno, ahí ya entraría en la última pregunta y más bien voy a dejar que sigamos el orden. Luego les digo a qué edad se bautizaron mis hijas. Muy bien. Pues fíjate que yo me bauticé a los 10 años. Ok. Ok. Fue una campaña de Bobby Roberts en Caracas, Venezuela. Y yo pasé por toda la campaña evangelística y entendí todo el mensaje. Y de corazón tomé mi decisión de bautizarme. Amén, así debe ser. El peligro está, y esto me ha sucedido en varios lugares donde yo he ido, donde viene una persona ya adulta y me dice, pastor, yo quiero que usted me rebautice. Y siempre le pregunto, ¿por qué quiere que lo rebautice? Dice, no, porque yo tomé mi decisión cuando yo tenía 6 o 7 años. Había una campaña y me emocioné. Vi otros niños respondiendo también. Y yo decidí bautizarme. Pero fue por emoción. O sea, en realidad no entendía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo he predicado un tema sobre el bautismo, la persona dice, pastor, ahora sí entiendo lo que significa el bautismo y no tuve esa experiencia en el pasado. Así que pues, me puede volver a bautizar y yo vuelvo a bautizar a esa persona una vez que conoce el significado del bautismo y no respondió solo por emoción. Ok, excelente eso. Bueno. Entonces, yo pienso que ya con eso la primera pregunta está resuelta. ¿Cuál es la edad? ¿Verdad? ¿Cuál sería la segunda ahora? ¿Qué requisitos debe cumplir? Pues son los mismos requisitos que la Biblia plantea para todas las personas que han de bautizarse, porque ya tiene la edad. ¿Cuáles son los requisitos? Están en la Biblia, ¿cierto? Sí, Debe arrepentirse, amén. debe poder confesar sus pecados, debe creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16, 16, ¿verdad? Así que, los otros dos primeros aspectos que cité, pues lo estoy tomando de Mateo, el capítulo 3, cuando Juan el Bautista llamaba a la gente para bautizarse, y la gente venía, se arrepentía de sus pecados, era bautizado y los confesaba y se bautizaban. Así que los requisitos bíblicos son exactamente los mismos que para cualquier persona adulta. Amén. Y estamos listos entonces para que la persona pueda bautizar. Y quizás sobre eso, una cita más que está en Conducción del Niño, con respecto al bautismo, página 473. No permitáis nunca que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. Y aquí dice algo. El bautismo no transforma en criaturas a los niños ni los convierte. Porque algunos padres creen que cuando el niño se bautiza, ahora ya
no comete ningún error, ahora tiene que... No, y hay padres que cometen el error terrible de decirle al hijo, ¿y usted no que se bautizó? Ah, Y si usted se bautizó, ¿qué hace haciendo eso? Es que el bautismo es la aceptación de Cristo en la vida. Pero eso no quiere decir que no cometamos errores. ¿Tú has cometido errores después de tu bautismo? muchos. No me atrevo a hacerles la pregunta al pastor Bor, pero yo sí los he cometido. Habría que preguntarle a Kelly. Entonces, después del bautismo cometemos errores. Claro. Aún caemos en pecado. Pero no caigamos en el error de decirle a los niños, a pesar de la corta edad, que porque se bautizaron, entonces ya tienen que ser extremadamente perfectos. El bautismo no transforma en cristianos a los niños ni los convierte, es tan solo un signo externo que muestra que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo. Amén. Así que si esa persona, ese niño, se arrepiente, confiesa sus pecados, cree en Jesucristo y quiere vivir una vida para Jesús, ha cumplido los requisitos Amén. para poder formar parte Amén. de los salvos. Amén. Y eso va con la tercera pregunta y es ¿qué nivel de madurez debe tener? Pues el nivel de madurez debe ser la edad suficiente para que entienda estos puntos que hemos mencionado. Y la última, hay una más. ¿Qué conocimiento mínimo debería tener? Okay. Bueno, debería entender todas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Si entendiera eso, no había cabida para crecimiento. Nos debe conocer lo básico. Lo básico, Lo correcto. básico. Ahora, esto no estaba en la pregunta, pero quiero resaltarlo porque eso es un error muy común que cometen los padres. Déjeme leer más bien la cita, Conducción del Niño, página 473. Ella le escribe a los padres, dice, si consentís en el bautismo de vuestros hijos y luego los dejáis hacer como quieren, no sintiendo el deber especial de mantener sus pies en la senda recta, vosotros mismos sois responsables si pierden la fe, el valor y el interés en la verdad. Entonces hay veces que piensan que como ya se bautizó, como decía el pastor, entonces ya depende de ellos, de ahí en adelante ellos deben manejarse solos. Pero los padres deben caminar, estar con ellos en ese caminar con Cristo, en ese proceso, y no darle toda la responsabilidad a la iglesia. Ellos también como padres tienen responsabilidad. No decirle al pastor... La primera responsabilidad la tienen los padres. Exactamente. No decirle, bueno, la escuela sabática, ellos me van a terminar de educar los hijos, el departamento de escuela sabática, el pastor, los ancianos. La primera responsabilidad es la responsabilidad de los padres. Correcto. Sí. ¿A qué edad se debiera bautizar o a qué edad bautizaron a sus hijos? Yo no le dije a mis hijas nunca que se bautizaran. Mis hijas me pidieron el bautismo. Porque, sin embargo, las animé a que ellas se bautizaran si amaban al Señor y lo hicieran cuando ellas desearan. La mayor se bautizó cuando tenía 12 años, la menor se bautizó, la bauticé al mismo tiempo, el mismo día, pero la una tenía 12, la otra 10 años. Así que, pero ellas tomaron esa decisión, queremos hacerlo. Y son tremendas líderes en la iglesia, Gloria a ¿no? Dios. Y sirven al Señor. Una de ellas ahora es la presidente de Macarios en la Universidad de Andrews, que es el grupo misionero hispano de Andrews. Y gloria a Dios que mi hija menor es la presidenta ahí. Entonces, como tú dices, cuando tú los formas en los caminos, ellos se encargan de seguir ese camino. Amén. Y de poder servir al Señor. Definitivamente son hijas del Padre. Gloria a Dios por eso. Muy bien, nos quedan solamente 3 minutos y medio. No nos alcanza para responder la siguiente pregunta, que es compleja, pero creo que podemos terminar. Yo no soy padre, pero ustedes dos son padres. ¿Qué consejos prácticos ustedes darían ya, hablando de este tema, qué consejos prácticos le darían ustedes a los padres para que comiencen a preparar a sus hijos y aún no están bautizados? El poder del ejemplo Muy bien. es crucial. Lo más importante. No es tanto lo que uno dice, sino la vida que uno lleva. Porque si uno les dice que se bauticen y el padre es una persona que pierde la paciencia y una persona que come cosas que no debe comer, etcétera, los hijos van a decir, bueno, entonces ¿para qué me voy a bautizar? Porque miran lo que están haciendo los padres. Van a ver lo que el padre ve, escuchar lo que el padre escucha. O sea, los niños no van a decir, haz lo que yo digo, no hagas lo que yo hago.
ellos no van a aceptar eso. Como, Muy bien. como pastor de iglesia, yo cargo en mi maletín, en mi morral, para llegar a las casas, diferentes materiales que yo mismo he preparado. Y entonces, cuando encuentro una dificultad, de una vez saco el material, ya está listo, para que los hermanos se encuentren y lo estudiamos con ellos. Pero uno de los materiales que llevo ahí son las 10 cosas que se deben hacer para tener un culto familiar agradable. Y una de las cosas es que todos deben participar del culto familiar, que debe ser constante, que debe ser corto. Ese punto del culto familiar muy Que debe importante. ser corto, que debe ser impactante. Y a todos le puse una cita del Espíritu de Profecía y la comparto con los hermanos, porque la gran mayoría de los que visito no hacen culto con sus familias. Y les digo, si tú quieres que tu hogar salga adelante, que tus hijos sean modelos, tienes que hacer culto con Amén. ellos. Y si quieres enseñarlos a orar, ellos tienen que verte a ti orar. Si quieres enseñarlos a predicar, ellos tienen que verte a ti predicar. Si tú quieres que ellos sean misioneros, tú tienes que ser misionero. Pero el culto es el momento precioso para hacerlo. Y les digo, tengan un culto corto de acuerdo a la edad. A veces el niño solamente es un bebé, 5 minutos o 4 minutos. Quizás ya tiene uso de razón, 10 minutos. Quizás ya son adolescentes, posiblemente 12 o 15 minutos. Pero que sea algo que disfruten y que ellos formen parte activa. Así que el culto familiar lo hemos hecho durante toda la vida con mis hijas, aún desde que estaban en el vientre. Y hasta el día de hoy nos llaman a veces en la noche, papá, para orar. Y oramos al teléfono. Ninguna de las dos está en casa. La una está en Los Ángeles, la otra en Michigan. Pero todavía ese concepto ha quedado fuerte, enraizado en él. Lindo. Qué bueno, Amén. porque se les enseñó temprano en la vida. Amén. Así que debemos entonces hacer que la religión sea atractiva para los jóvenes, para los niños, para que ellos puedan escoger el camino de la salvación. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. No prometemos responderla inmediatamente porque nos llegan muchas preguntas, pero sí clasificaremos las que no se han respondido para traerlas a este programa. Dios te bendiga, un feliz año nuevo y nos vemos el próximo año aquí en este programa de Me Gustaría Saber para seguir profundizando en la palabra de Dios. Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros.